Amigos, en la gracia de Dios, paso a vosotros. Nuevamente los saludo y en este día y a estas horas quiero decirles que agradezco a Dios nuevamente y a este tipo de red que tenemos para que nos en la palabra de Dios. Eh, Realmente escudriñar las escrituras en todo tiempo para aquel que realmente sabe lo que hay en las escrituras es bastante bueno. Eh, es una espada de dos filos, decía el escritor de los Hebreos. Es palabra de Dios. Así que realmente estamos en un lugar bastante privilegiado. Todos los que ahorita estamos reunidos, viendo por cualquier medio este momento de meditación de la palabra del Señor. Quiero decirles que me siento muy alegre nuevamente, ¿verdad? Porque Dios nos permite este privilegio que tengamos de meditar en su palabra nuevamente. Vamos a hacer una oración, les voy a suplicar que me acompañen. Padre Santo, delante de ti nuevamente nos encontramos y queremos a estas horas llegar a ti, que eres bueno y santo, que eres el que nos das todas las cosas, porque queremos suplicarte que nos asistas a través de tu santo. Hay situaciones que muchas veces nos incomodan y no quisiéramos que hoy eso llegara a nosotros. Esperamos pues que también tú nos examines a cada uno y veas qué problemas, qué situaciones difíciles estamos afrontando. Y sé que si tú intervienes, esas cosas que nos molestan van a desaparecer. Ayúdanos pues, en todo te lo suplicamos y esperamos nuevamente tu divina asistencia a estas horas. Todo lo ponemos en tus manos, esperando siempre, Señor, el perdón de nuestros pecados cometidos. Y lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, quiero decirles que el tema de hoy lo he titulado Jesús es Rey. Vamos a leer el texto inicial que se encuentra en Lucas, capítulo 1, en sus versículos del 26 al 33. Voy a dar tiempo para que lo encuentren. Posiblemente no vieron la publicación, ¿verdad?, del texto, porque ahí está en la publicación. Leo. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hablar de Jesús es Rey, alguien que ha escudriñado las escrituras, decir fácil. Ese tema quiero decirles que siempre que se medite en la palabra del Señor, Él da a conocer cosas nuevas a nosotros los predicadores. Y por ello es que es bueno siempre poner atención. Y si se pone atención, entonces
ahí donde se descubre lo que el Señor quiere decirnos en todo tiempo, y que posiblemente sea algo diferente a lo que atrás hemos oído. Por ello es que les suplico, ¿verdad?, que pongan mucha atención. Si gustan, siempre tomen una libretita, ¿verdad?, o una hoja en blanco para ir anotando los pasajes, los textos que voy a dar en la escritura. Ahí a veces nos llega el aburrimiento y ahí es donde mejor hacemos otras cosas y nos descuidamos del oír, ¿verdad?, que es tan necesario en estos momentos. Leímos acá el texto inicial. Realmente, al recordarnos, ¿verdad?, qué es lo que pasaba en esta situación, es saber que antes el Hijo de Dios acá en la tierra no estaba. Dios había prometido a través de sus profetas que Él iba a enviar a su Hijo, porque ya había declarado que tenía un Hijo, que había de enviar a la tierra, y Él lo daba a través del profeta Isaías. Y en estos momentos en los cuales nos encontramos después de leer la escritura que ya hemos leído, se acerca un ángel enviado por Dios llamado Gabriel, dice el verso 26, y él se encarga de darle el mensaje a la mamá del Hijo de Dios. ¿Por qué es contundente? La Virgen estaba casada, por supuesto, con un varón llamado José, dice acá, ¿verdad?, en el verso 27. Pero en esos días allá en Israel, toda mujer que se casaba se iba a despedir de sus padres antes de juntarse y vivir una vida de matrimonio con su esposo. En esos momentos estaba María, la madre de Jesús, el Hijo de Dios, cuando el ángel le llega. El verso 29. O sea, le pudo ver al ángel. Eso es bueno, porque puede ser que alguien nos visite alguna vez y le vamos a poder ver, por supuesto. Y el ángel le dijo a María, verso 30, recordemos estas palabras: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora el ángel será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. David, se lo mencionó el ángel. ¿Quién era David? Bueno, quiero decirles que hace muchos años, antes de que este aviso se le diera a esta mujer, había aparecido allí en Israel, que es donde se dio este enfrentamiento entre el ángel y María, un tiempo en donde hubieron personas que Dios levantó y que fueron reyes allí en Israel. El primero, según me recuerdo, el libro primera de Samuel, fue Saúl. Este rey desobedeció a Dios cuando le decía a Samuel, que era un profeta en esos días, que hiciera su voluntad. Le desobedeció en varias formas y entonces no lo toleró mucho. Y fue allí donde él eligió a David.
ahí lo eligió a él. Y David fue ungido por este profeta en su casa. Y cuando murió Saúl, a él lo eligieron como rey de Israel. Por eso se le menciona acá, ¿verdad? En su verso 30 y 32, ¿verdad? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso lo menciona así, ahí. Quiero decirles que una persona ahí en Facebook estaba bastante mal en entender esto. ¿Cómo era posible que Jesús fuera hijo de Dios, pero también fuera hijo de David? Decía él. Él me hacía esa pregunta. No, esto no puede ser. La Biblia de ustedes está confundida, me decía él. Porque nadie puede tener dos padres. Y allí en los evangelios, allí en la escritura de ustedes, allí se menciona que Jesús, el Hijo de Dios, es a la vez hijo de David, me decían ellos. Me decía ese muchacho, ese señor. De algo que hay que aclarar, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que Jesús es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo da a conocer en su palabra. Ahí lo dice en el Salmo 1, leámoslo. Salmo 1. Ahí lo dice de Dios en su palabra claramente. Salmo capítulo 1, o 2, perdonen. Dice el verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Así decía este escritor de este salmo. Que Dios, Jehová, tenía un hijo. Entonces, primeramente, es hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Porque a él le plació tener un hijo. Posiblemente porque le íbamos a llamar padre nosotros, los que vivimos en este planeta. A nadie se le puede llamar padre si no tiene hijos. Y Dios da a conocer claramente a través de varios pasajes que tiene un hijo. Y antes de este anuncio que le dio a María, ya vimos de que Él lo anunció. Juan 1:1, me recuerdo que dice, en el principio era el verbo. ¿Lo leemos? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, en el principio no se veía, quiere decir ahí Juan. Pero ¿qué dice en el verso 14? De aquí mismo, de Juan 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y ¿qué más? Y de verdad. Así fue Jesús cuando vino aquí a la tierra. No fue alguien hiriente, no fue alguien mentiroso, no. Él fue alguien que sonreía posiblemente, alguien que todo lo hacía con gracia. Y además de eso decía verdad, dice Juan. Ese era Jesús después de haber nacido. Pero vamos a lo otro. ¿Por qué se menciona aquí en Lucas? Es padre de él. Bueno, porque al venir a la tierra, al venir a este planeta, Dios permitió que dentro de una familia Él apareciera en carne, como lo mencionó Juan en el capítulo 1 que hemos leído. Por ello es que tiene dos padres. Dios es un padre para él espiritual. Pero David
Es un padre al igual que nosotros, terrenal, humano. ¿Por qué? Porque nació dentro de una familia. Y él, José, dice, vamos a ir a Mateo capítulo 1. Y él, José, dice aquí, verso 16. Y Jacob, 1:16 de Mateo estoy leyendo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí en este capítulo 1, en los textos anteriores, aquí se da a conocer de quiénes venía José. Y si nosotros leemos el verso 6, dice: Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí está. José, el marido de María, venía de David. O sea, los que antes de él fueron familiares de él, ¿verdad? Fueron varios, pero hubo un momento en que David aparece aquí en la genealogía, así le llaman aquí, ¿verdad? Aparece ahí en ella. Por ello es que el ángel le dijo: y se le hará el trono de David, su padre. Porque dentro de todos los descendientes, de los cuales era José, el marido de María, ahí estaba David, el rey de Israel, en su tiempo. Él fue rey. ¿Y qué le dijo Dios a él en ese tiempo cuando fue rey? Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Segunda de Samuel 12, del 7 al 16. Entonces dijo a Natán: tú eres aquel hombre. Permítanme, hermano, no es aquí la situación. Segunda de Samuel 7 les dije, ¿verdad? Estaba equivocado en el capítulo, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, le dijo Dios a David, voy a ver. Leamos el verso 5, hermanos, para entender la lectura. El verso 4, primero. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Vaya, hoy trasladémonos al 12. Y cuando sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Oigan, hermanos, ahí le está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable. ¿Hasta cuándo? Le dijo el Señor. Eternamente. O sea, no le dio un tiempo, ¿verdad?, definido para que él reinara. ¿Por qué? Porque iba a aparecer el Hijo de Dios, Jesús, ese que ya lo mencionó el ángel a María. Yo pienso que quedó claro, ¿verdad?, el por qué tiene Jesús tu Padre, ¿verdad? Esa fue mi intención, aclarar aquí, porque ya me apareció uno, ya les dije, que estaba emproblemado. Yo no le quise explicar, se lo digo desde ya. ¿Por qué? Porque es un hombre que, aunque se le explique como se le explique, él siempre dice: no entiendo, no entiendo, no entiendo, y saca un montón de argumentos. No, es perder el tiempo ahí. Por eso no le expliqué.
porque ya lo he hecho, pues, ya lo había hecho varias veces y es de más. No deja de preguntar, no deja de comentar. Entonces, ¿qué pasó después? En Lucas 19, del 29 al 38, aquí mismo en Lucas, ¿verdad? Donde comenzamos la lectura, ahí encontramos que Jesús, ya para morir, Él hace algo que las personas de aquellos tiempos, a saber cómo lo vieron eso. Pero la situación es que Él estaba anunciando lo que hoy estamos viendo. Jesús es rey. Yo no sé usted, ¿verdad?, cómo lo toma Jesús. Pero la situación es que si no lo tomaba como rey, es necesario que a partir de este momento usted lo tome como rey. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a estudiar hasta el final, ¿verdad? Y nos va a quedar claro que Él es rey. Que es posible que no reina en el trono de David, su padre, como se lo hizo ver el ángel a María, ¿verdad?, la mamá de Él. Posiblemente Él no reina todavía en ese trono. ¿Por qué? Porque Él reinó en Jerusalén, allá en la ciudad de Israel, en la capital de Israel. Y Él ahorita está en el cielo, no olvidemos eso, ¿verdad? En Hechos 1, ahí se ve cuando Él sale para el cielo. Él está en el cielo y está en todo lugar aquí en la tierra. Porque así se lo dijo a los apóstoles en Mateo 28:20. Y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo, les dijo. Él está en el cielo y está aquí también en la tierra, acompañándonos. Pero aquí hizo algo que es bueno de verlo, de analizarlo, de recordarlo. Del 28 al 38 vamos a leer de Lucas 19. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsabé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahí está, Jesús es Rey. Los apóstoles, cuando le vieron montado en ese burrito, porque el pollino es un hijo de asna, un pequeño pues burrito, un pequeño asno. Cuando lo vieron al Señor montado en él, no se pudieron callar, pues, sino que ellos gritaron, dice aquí, ¿verdad? Gritaron y dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Realmente se lo imaginaban a Él ya estando en ese trono prometido. Por ello es que ellos dijeron esas palabras, ¿no? Y los que estaban allí les oyeron y les vieron, no hay duda. ¿Por qué? Porque los veían alegres decir eso. Ya decía Israel en estos días, cuando sucedió esto, no tenía rey. Roma, un imperio que en esos días dominaba a varios países, era el que los tenía bajo su dominio. Y ellos no podían tener a nadie como rey, sino que eran dominados por ese imperio. Pero llegó el momento de su muerte.
Y antes de morir estuvo cerca de un hombre que se llamaba Pilato. En Juan 18, 33 al 37, ahí lo encontramos. Este hombre Pilato platicó con él y le sacó algo en esa plática final que tuvo con alguien romano, porque este hombre era el que condenaba, era el que sentenciaba a las gentes que hacían cosas malas allá en Israel. Pero como ya dije, ¿verdad? Ellos estaban dominados por estos romanos en esos días. Entonces le tocó ser llevado a Jesús, a él, para que lo examinara, le hiciera preguntas y él al final decidiera si era crucificado o no. ¿Y qué habló con Pilato? Lucas 19, dije 18, ¿verdad? Del 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le dijo. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo el Señor. Pilato era alguien que le gustaba investigar. Él había oído que a Jesús había dicho rey en varias ocasiones. No solamente en esa, ¿verdad? Cuando lo montaron en ese pequeño asnito, sino que en varias ocasiones posiblemente se le había dicho que era rey. Y lo quiso saber de boca de Jesús. ¿Y lo supo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, se lo dijo. Porque examinemos el verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, les dijo él, no es de aquí. Pregunto: ¿es rey o no es rey? Es rey. Él se lo dijo a Pilato. En ese momento, ¿verdad? No era rey, sino que él había venido a una misión de parte de Dios, no a reinar, sino que a decir la verdad. Y la verdad la dijo mientras estuvo aquí en la tierra. Que no se la creyeron muchos, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la verdad la dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Y eso es verdad. Aunque alguien diga: yo invoco a María, ¿verdad? Yo invoco a Fray Martín de Porres, yo invoco a San Judas Tadeo. No le vale. No le vale. ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesús se puede llegar a Dios. Solamente a través de Él. Los demás tienen oídos, dice Salmo 115, ¿verdad? Pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y necesitan de alguien que los lleve para que ellos puedan caminar. Y entonces, ¿cómo pueden hacer algo en favor de las personas, pues? Pero Jesús sí puede llegar a Dios y decirle lo que la persona necesita. Así que le dijo la verdad a Pilato. Es real. Y que dice aquí mismo, el capítulo 19, del 17 al 22,
Y el segundo, y él cargando su cruz, o sea Jesús, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron los sacerdotes de los judíos: no escriban soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Qué da a entender allí en la lectura que hemos tenido? Que Pilato realmente creyó que Jesús es rey. Y el que creyó no se lo guardó, sino que lo puso en la cruz donde el Señor fue crucificado. Lo colocó en un letrero, dice acá, en el verso 20, escrito en hebreo, dice al final, en griego y en latín. O sea, en los tres idiomas que en esos días eran más conocidos y eran más hablados en esos lugares. ¿Para qué? Para que todo mundo supiera que realmente Jesús es rey. Cuando los reyes aparecieron allá en Israel, tenían un trabajo que hacer. ¿Saben qué trabajo tenían que hacer? Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 5, capítulo 2, vamos a leer, del 1 al 7. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 2. Y leemos allí el verso del 1 al 7. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, dos mujeres, a Inán, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes y de Galaad son los que sepultaron a Saúl, el primer rey que hubo en Israel, ¿verdad? Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con nuestro Señor, con Saúl, dando sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. O sea que David se dio a conocer quién era en esos días. Leamos entonces el capítulo 5 de aquí mismo, en su verso 4 y 5. Vinieron, bueno, leamos el 4 y 5. Era de David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ese fue el tiempo de David. ¿Y qué dice
este mismo capítulo, del verso 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y ahí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Aquel lugar, Baal Perasín, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Eso hizo David con los dioses de esas gentes. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de los balsameras. Y cuando oiga ruido como los de las marchas por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió, dice aquí, a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jerser. ¿Qué vemos con este ejemplo entonces? Que realmente los reyes allá en Israel, antes de que viniera Jesús a la tierra, habían aparecido por voluntad de Dios, pero habían aparecido para pelear contra los enemigos de ellos, y los vencían, la mayoría de ellos. Entonces Jesús, volviendo a lo que estamos viendo, es rey, y ha aparecido para eso, para vencer a enemigos tanto de él como de nosotros. No es otra la razón la cual él tiene para aparecer como rey. El apóstol Pablo, en capítulo 15 de 1 Corintios, lo leemos, lo dejó bien claro. 1 Corintios 15, del verso 25 al 27. Porque preciso es que Él reine. Oigan, hermanos y amigos, preciso es que Él reine. Dice: hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es Dios, por supuesto, ¿verdad? Él venció a la muerte cuando fue sepultado por 3 días completos. Allí estuvo peleando ya para salir. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 2. Dice Hebreos 2, 14, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En la meditación pasada recordé este pasaje. Lo vuelvo a repetir porque Él fue el primer vencido. El diablo ya lo venció y está todavía vivo, porque Él se lo ha permitido, porque Él, al igual que todos nosotros, tenemos un tiempo para terminar nuestra existencia. Nosotros humanamente, Él, Satanás, espiritualmente. Todos tenemos un tiempo.
Y cuando Jesús conveniente, Él lo destruirá. Y lo vimos, ¿verdad? En ese estudio pasado. Va a ser echado, dice Apocalipsis 20, al final, ¿verdad? Leemos para que nos quede nuevamente claro. Apocalipsis 20. Y aquí vamos a ver la destrucción de los demás, ¿verdad? Que son también enemigos. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y dice el 14, y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es que, o sea, ahí se termina todo. Ahí los enemigos son vencidos y son desaparecidos totalmente. Jesús es rey. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos sabido. Pero Él, al igual que los reyes aparecieron allá en Israel, ha aparecido para vencer también a enemigos nuestros y de Él. Nosotros tenemos enemigos. Uno es Satanás, otro es el falso enseñador y profeta, y por último la muerte. Jesús es rey. Al creer en Él y en su evangelio, son sellados con el Espíritu Santo, que conseguimos con eso, que Él pelea por nosotros. No cabe duda entonces que lo venceremos. Eso realmente lo que Jesús y Dios pues quiere conseguir. Él vendrá de nuevo a la tierra. Así le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, en su capítulo 1. Como llama de fuego dice que va a venir para dar el pago a aquellos que, dice la escritura, segunda de Tesalonicenses, con esto voy a terminar. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Él va a venir a eso primero, a dar castigo a todos aquellos que oyeron, pero por no creer no hicieron la voluntad de Dios. Pero vendrá también a otra cosa, según dice Zacarías 14. Vendrá a reinar, como el ángel se lo prometió a María. Dice aquí, después, verso 3, después saldrá Jehová y le peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se confirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, en medio hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hasta el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice, verso 9, y Jehová, o sea, en otras palabras, Jesús, ¿verdad? Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Ahí se le hará el trono de David, su padre. ¿Y a qué llegará ahí? Ya lo hemos leído. A pelear también. ¿Por qué? Porque a los israelitas de esos días los estarán queriendo matar, queriendo llevárselos de nuevo de su tierra. Será permitido de nuevo. Dios se los permitió ya a las naciones que llegaron
desde hace muchos años a ese lugar. Pero cuando ya esté Jesús allí, reinando por 1000 años, dice Apocalipsis 22 o Apocalipsis 20, ¿verdad? Juntamente con nosotros, entonces dice que los vencerá. Y allí, ¿verdad?, se cumplirá lo que le dijo el ángel a María. Pero Jesús es rey desde ya. Creámoslo. Entonces, hasta aquí llego, hermanos y amigos. Espero en Dios una vez más que la lectura de la palabra del Señor haya quedado grabada en sus corazones. Y que, así como hizo Pilato y los apóstoles, creamos que Jesús es rey. Ahí en Juan 16, el Señor dijo a los apóstoles, y hoy nos dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Realmente hay aflicción. Y una y otra vez nos van a llegar un montón de aflicciones. Pero Jesús es rey, como ya lo hemos visto. Y Él vencerá todo problema, toda aflicción que nos llegue, para que se cumpla lo que ahí dijo en Juan 16 al final. Los dejo y los saludo en el nombre de Jesús. Paz a otros.